todos los ponentes que se han brindado a participar, agradecerles el venir un sábado hasta aquí, hasta Cantabria, y obviamente a todos los asistentes, que espero que podáis sacar una jornada interesante. Entonces, antes de nada voy a explicaros un poquito varias cosas. A la entrada hay una hoja de recogida de firmas, porque la sesión está pendiente de acreditación. Entonces, pues si le interese, nos pone eso, sobre todo el correo electrónico también, para que luego le mandemos el certificado cuando lo tengamos conseguido. Luego, en la carpeta que tenéis, veréis que hay unos QRs, porque vamos a hacer antes de cada bloque alguna pregunta para ver la situación en la que nos encontramos. Entonces, os iremos diciendo los moderadores el QR que tenéis que ver y respondéis a las preguntas y luego vamos viendo, ¿de acuerdo? Y en principio, pues nada más. Nos planteamos qué temas vamos a tratar. Pues nos planteamos un poquito los temas que están pues, más candentes o pueden ser más críticos. Entonces, las vías de abordaje mínimamente invasivas, cómo mejorar nuestros abordajes. Pues los abordajes clásicos que tenemos, hemos traído gente que nos habla de abordajes invasivos, anterior y posterior, y sobre ello discutiremos porque de hecho en la sala hay gente que hace el mismo abordaje de distintas maneras. Luego, pues en cuanto a implantes y demás, pues los vástagos conservadores, doble movilidad, siempre hay que traer a alguien que toque las narices o así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de cementación, que mejor que traer a Miguel Ángel, que es muy toca pelotas, entonces nos va a remover a todos un poquito. Luego también sobre el diseño tipo de vástagos y luego la navegación, que es algo de lo que hay que hablar hoy en día, porque bueno, pues cada vez está más navegación, robótica, lleva muchos años, parece que bueno, pues no se extendía, pero es un tema del que hay que hablar. Y luego sobre la cirugía de rápida recuperación. Y a ver si podemos sacar algo. Entonces vamos a empezar primero para ver, bueno, hemos pensado a ver quién está en la sala. Si me respondéis las preguntas del primer QR, por favor, para ver un poquito quiénes somos los que estamos en la sala. Hacéis el QR, contestáis y enviáis. Haremos esto en cada bloque y así un poquito pues vamos. Las dos primeras preguntas son pues más o menos en qué tipo de hospital trabajan los que estamos aquí y cuántas caderas hacéis más o menos al año para ver un poquito el público que estamos aquí. Podéis animaros o si tenéis algún problema con el QR. Bueno. Más o menos, si le doy ya no... ¿Le puedo dar? Al resultado iba saliendo del... Sí, me lo va cargando. Vale. Bueno, pues tenemos a gente aquí, a gente experta, que es lo que nos interesa, muy bien. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en hospitales de segundo nivel, por lo que veo, y luego, pues la mayoría también es gente que opera más de 30 caderas, algunos operarán más de 100 o más de... y tal. Entonces, bueno, pues el resto, que operamos menos, qué mejor oportunidad de aprender con toda la gente que está aquí. Perfecto, una cosa variada. Muy bien. Pues ahora... Muy bien. Vamos a empezar con el primer bloque de abordajes, que nos va a presentar el doctor Álvarez. Primero, agradecer
a la gente que ha venido, a los ponentes, al hospital y a los patrocinadores por hacer esto posible. Vamos a comenzar con el primer bloque del curso de vías de abordaje mínimamente invasivas. Empezaremos con una pregunta que tenéis, es el segundo bloque, vamos, el segundo código QR que tenéis a la izquierda, antes de comenzar con las presentaciones, para ver qué tipo de abordaje utilizáis preferentemente. Vamos a ir viendo. Bueno, pues bastante variado. Bueno, pues está bastante repartida la cosa, ¿no? Porque más o menos el 35, la mayoría, vamos, el 37% son de vía anterolateral, 20 lateral, posterior también, y en vía anterior y posterior directo, pues los menos. Bueno, pues vamos a ver si con las charlas de hoy pues alguien se anima a lo mejor a probar otro tipo de abordajes, que esa es un poco la idea. Vamos a comenzar con el primer ponente, que es el doctor Michel Facas, que nos va a hablar sobre abordaje anterior. Cuando quieras, Michel. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, yo soy Michel Facas, trabajo en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, y vengo a hablaros un poquito de la utilización del abordaje anterior directo en prótesis de cadera. Lo primero de todo, dar las gracias a Eduardo y a la organización, lo primero por el esfuerzo que supone el organizar cualquier tipo de jornada de curso e implicarnos a todos, y lo segundo por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el título es ¿Cómo puedo mejorar mis resultados en las prótesis de cadera? Y yo lo primero que planteo aquí es que nuestros resultados en las prótesis de cadera son buenos. Buenos en cuanto a supervivencia de los implantes que ya estamos utilizando, en cuanto a la función de los pacientes, la satisfacción que tiene el paciente de este proceso. Es decir, que cualquier medida que nosotros vayamos a implantar en nuestra práctica habitual tiene que ser contrastada, tiene que darnos algo que nos vaya a dar un plus de verdad, porque los resultados que ya tenemos en estas prótesis a día de hoy o con las prácticas convencionales publicadas en la literatura son muy buenos. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué plantear cambiar la vía de abordaje? Además, ya os digo que si cogemos cualquier artículo de medicina basada en la evidencia, pues nos encontramos pues, que los abordajes convencionales tienen unos resultados estupendos. Bueno, pues voy a ver si os convenzo. Conocéis ya los abordajes que habéis votado. Lo más ampliamente utilizado parece que es el abordaje lateral directo, el transglúteo, con el hándicap fundamental de la disrupción del mecanismo aductor, con cierta posibilidad de cojera y dolor lateral, y la afectación sobre todo del nervio glúteo. El abordaje posterior, con su pelín de incrementado riesgo de luxación, las lesiones del nervio ciático. Bueno, cada abordaje, pues como todos, tiene sus hándicaps específicos, ¿no? Y hay otro tipo de abordajes, el Watson-Jones, osteotomías para recambios, para displasias, bueno, y otros abordajes que se van a hablar aquí. ¿Qué novedad os vengo a traer yo del abordaje anterior? Pues parece que ninguna. 1861, Hutter describe el abordaje entre el tensor, el recto, el sartorio. 1917, Smith-Petersen lo empieza a utilizar para ciertos implantes. Judez en el 75, esto de las mesas de tracción que se están utilizando, 1975, que nací yo en ese año. Resulta que la mesa de tracción que utilizaba para las fracturas, para tal, no sé qué, pues empezó a hacer algún implante por un abordaje anterior con estas mesas de tracción. Luego lo ha popularizado Mata y otros autores. En realidad no parece que esto sea muy novedoso. Es decir, que es como una vuelta un poquito a cosas que se han hecho anteriormente. Tiene la ventaja este abordaje, es un abordaje intermuscular, internervioso. En principio no vamos a crear daño al estuche que tiene la cadera. Y tenemos varias posibilidades para realizarlo.
Se puede hacer en decúbito supino, con o sin tracción. Yo le veo la ventaja al decúbito supino sobre el decúbito lateral, que es lo que yo utilizo, que el uso de la radiología intraoperatoria, el que la use, pues es más sencilla y que en ocasiones si tienes que hacer una prótesis bilateral, pues por supuesto no tienes que girar al paciente. Y yo utilizo el abordaje en decúbito lateral, sin tracción, que es uno que bueno, se ha desarrollado un poquito más tarde, en torno al 2006, las primeras publicaciones. Es un poco el tema del péndulo, pues hace años se hacían casi muchas prótesis por vía anterior, luego se abandonó, luego vuelve otra vez, pues como pasa con los metales. Esto es así, es lo mismo, esto que otras cosas que han venido y se han ido de nuestra práctica habitual. No parece. 500.000 casi de prótesis implantadas al año en Estados Unidos, hasta un 20% de las prótesis se ponen por abordaje anterior. Es decir, no es una cosa residual, que lo hagan 4 personas específicas que se dedican justo a esto. Es verdad que el mercado americano es un mercado especialmente influenciado por la industria, la publicidad, a responder a una diapositiva. En España, pues no sabemos. Como no tenemos registro de la artroplastia nacional, pues hombre, tenemos una idea de lo que se hace en los hospitales, pues las votaciones, lo que dice, lo que decimos. Pienso que andaremos probablemente por ahí. Este es un artículo muy bonito que en el año 2017 ya, pues la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla le pegaba un tirón de orejas a los cirujanos americanos. Decía, oye, estoy viendo que estáis publicando todos los beneficios del abordaje anterior para captar clientes, pero no decís nada de las cosas malas. Bueno, yo aquí voy a hablar un poquito de las dos cosas. Yo creo que ya es presente porque se está utilizando en Estados Unidos ampliamente. En Europa parece que las preferencias en los cirujanos alemanes, que es en torno a un 20% de los implantes se ponen por abordaje anterior. Y yo cada vez más me encuentro con cirujanos en España, pues que no es que vayan a dar una charla, hagan o dejan de hacer, es que lo usan en su práctica habitual con total normalidad. Unas pinceladas de la técnica quirúrgica. Una cosa importante, me parece a mí, que es que utilizar un abordaje, que es una cosa pues para mejorar un poco el estuche de la prótesis, que intentar que la recuperación sea más rápida, que no dejemos mucha cojera. Si tenemos que cambiar el implante que nosotros pensamos que es el mejor para ese paciente, mal asunto. Es decir, probablemente yo estas dos premisas me las planteo siempre que voy a utilizar un abordaje distinto o cualquier cosa no convencional. Mi implante debería ser el que yo quiero poner, el mismo que quiero poner, y el abordaje me lo debe de dejar de hacer. Y no debe de hipotecar ese abordaje en la colocación exacta del implante donde yo quiero. Porque entonces probablemente estamos hipotecando el futuro de esa prótesis, ¿no? El futuro a 30 años de la prótesis. Los requerimientos para hacer este abordaje son muy pequeños. Pues algún separador curvo, un portarraspas curvo, un portafresas curvo, pero en realidad muy poquito necesidad. Claro, excepto que queramos hacer con mesa de tracción, que entonces necesitamos de un elemento externo que tenemos que manejar, que, bueno, se puede manejar intraoperatoriamente, pero muchas de estas ya vienen preparadas para que la maneje el propio cirujano, pero bueno, ya es un elemento externo del que tenemos que depender, ¿no? Nosotros utilizamos el decúbito lateral, con lo cual, pues no dependemos de esto. Dejadme que os enseñe un poquito la técnica para que veáis. Este es un caso de una artrosis primaria de la cadera izquierda, un varón de 62 años, creo. Es una perita en dulce, vamos, ya veis que es un caso sencillito. Hemos hecho esta planificación preoperatoria y yo quería enseñaros un poquito qué es la técnica esta que hacemos, ¿no? Nosotros la colocación va en decúbito lateral, en la parte delante de la mesa. Retiramos la pernera posterior para alcanzar la postura de 4, como hacen los cirujanos que lo hacen en decúbito supino, pues hacen la postura de 4 debajo de la otra pierna, nosotros lo hacemos retirando esa pernera. Y esa es la incisión oblicua que hacemos en la parte anterior para cuando giramos el fémur que nos deje hacer bien la parte del vástago femoral, que quizás es lo más complejo, ¿no? El abordaje aquí es un poquito grande por temas de que lo que estábamos grabando y queríamos que se viera todo bien. En general son abordajes pequeños, aunque la incisión que haga uno en la piel no tiene ninguna importancia comparado con lo que consigas poner la prótesis haciendo poco destrozo, o sea, poca lesión dentro de los músculos que luego van a mover esa cadera, ¿no? Bueno, buscamos el intervalo, le alcanzamos y luego aprovechamos ese intervalo pues, para llegar al cuello. Por un lado dejamos el sartorio arriba, el recto abajo, el tensor de la fascia lata.
Nosotros antes íbamos a la parte más facial, más finita, pero lo que pasa es que muchas veces luego a la hora de cerrar se nos desgarraba y la hemos lateralizado un poquito la incisión en esa fascia, aunque luego nos cueste un poco más para que luego cierre bien la fascia sin problemas, ¿no? Habitualmente nosotros una vez que alcanzamos la cápsula la dejamos porque la afiamos con unos puntos y nos vale de referencia para meter, sacar las fresas, las raspas y luego pues la volvemos a suturar. Bueno, esto ya sabéis que por escuelas hay gente que siempre quita de rutina la cápsula y nosotros no, habitualmente no la quitamos. Y muy importante pues que tengamos una buena visión de todo, es decir, que nosotros podamos operar la cadera pues, con un abordaje distinto del que hacemos habitualmente, pero controlando un poco todo, el cuello, la osteotomía. Y bueno, pues para eso es importante, al principio cuesta, porque extender el abordaje hasta el límite para poderlo ver, pues cuesta un poquito, pero bueno, nosotros vemos ahí la línea intertrocantérica, que es una red de nuestras referencias para el corte, ¿eh? Y hacemos el corte con la osteotomía, retiramos la cabeza. Vais a ver que a veces, bueno, aquí se quita bastante fácil, otras veces tenemos que hacer una doble osteotomía para poder sacar la cabeza, a veces nos cuesta un poquito más. La visión del acetábulo para los que hagan un abordaje en decúbito lateral, sea el que sea, pues es muy parecida que la visión del acetábulo que veis habitualmente. Y por eso yo me decidí quizás por esta técnica en decúbito lateral, porque esta parte ya estaba aprendida, la posición del implante, cómo colocarte para fresar, pues solo había pequeños detalles técnicos, el resto pues ya casi lo teníamos aprendido de inicio, ¿no? Utilizamos un árbol de fresado curvo para hacer menos daño en las partes blandas y para poder llegar a fresar bien en la parte más inferior. Un impactador el implante definitivo se hace con un impactador también curvo. El abordaje nos permite hacer todo lo que queremos hacer, es decir, que si hay que quitar los teofitos, se pueden quitar los teofitos, es decir, no encontramos limitaciones en las prótesis convencionales primarias, que no tenemos que descender mucho el centro de rotación, es una displasia grande, ¿no? Esta es la parte fácil, porque el acetábulo ya os digo que es muy parecido. El tiempo femoral es más complicado. Aquí es donde el ayudante tiene mucha importancia. Está el doctor Boyoque, que es una de las personas que tiene mucha experiencia. Ya le vais a ver aquí en el vídeo que él tiene que saber cómo colocar la pierna, cómo ayudarte bien para que la posición en la que tú trabajas sea la correcta. Este separador que hay aquí arriba, este Homan que hay aquí arriba, que es el que está en la punta del trocánter, es el que quizás más quebraderos de cabeza nos ha dado, luego os comento. Veis que la visión del fémur es bastante buena, ¿eh? Nosotros conseguimos ver toda la entrada del fémur y bueno, pues sí que tenemos un portarraspas curvo con el que nosotros pues intentamos minimizar el daño que hacemos a las partes blandas, ¿no? Y bueno, pues el fresado femoral como haría cualquiera de nosotros. Hay pequeños detalles técnicos. Nosotros a veces cuando tenemos dudas en la altura, pues en vez de pelar más la parte inferior, lo que sería para buscar el trocánter menor, para ver la altura, pues lo que hacemos es medir la altura de la raspa con respecto al trocánter mayor, porque es muy fiable, porque lo podemos medir en milímetros, no por traveses de dedo. Pues así podemos nosotros localizar, pues si estamos dejando el implante a la altura que teníamos previsto, ¿no? Nosotros lo hemos medido en la planificación preoperatoria y luego lo comprobamos después, ¿no? Y la implantación definitiva, pues igual, tenemos un implantador curvo, pero como veis, una cirugía que si bien se ha hecho por un abordaje distinto del convencional, pues se parece mucho a todo lo que hacemos habitualmente. Cuesta, quitando lo que es el propio abordaje, todo lo demás cuesta poco, porque se parece mucho a lo que hacéis en la práctica habitual. Nuestra sensación con las reducciones de pruebas es muy estable en todos los planos, incluso con superflexiones de más de 90 grados. Encontramos una estabilidad estupenda, ¿no? Bien. Claro, luego a la hora de cerrar, pues nada, le damos un puntín a la cápsula y lo único que cerramos pues, es que le damos una ruptura continua a la fascia porque el músculo le hemos dejado entrar, ¿eh? Ya os digo que quizás este no es el mejor caso en cuanto a la longitud de la incisión, porque normalmente lo hacemos con incisiones más pequeñas. Queríamos grabarlo bien para que se viera en condiciones, pero que en realidad eso tiene, yo creo, poca importancia, ¿eh? Porque el tamaño de la incisión no debería de cambiarnos nada de lo que hacemos. Lo que hacemos dentro de la cadera sí que es importante. Bueno, ¿y qué parte complicada tenemos en este tipo de abordajes? Pues mira, fundamentalmente las lesiones nerviosas, pues como ya os he dicho, pues unas afectan el nervio glúteo, la transglútea, otra el ciático. Nosotros fundamentalmente pues tenemos más problemas con los nervios que están por delante. Fundamentalmente el nervio femorecutáneo. Yo he tenido un caso, aunque he visto en la literatura, algún caso muy puntual de una cruralgia por un femoral en el último año, que
que ha tenido pues, un año de dolor crural importante, probablemente solo estaba tocado, no estaba seccionado, luego se recuperó, pero limitante, ¿eh? Y luego las lesiones del nervio femorecutáneo, esas disestesias laterales que, bueno, son lesiones que ya sabéis que son sensitivas, no son motoras, no afectan a la función, pero sí que dan cierta sensación de disconfort. Se suelen recuperar la mayoría. Nosotros hemos lateralizado la incisión como con idea de no afectar tanto al femorecutáneo. Hay otras incisiones, Leoni, que hace la incisión del bikini, pues dice que tiene menos lesiones femorecutáneas, yo no tengo experiencia. Y luego, pues probablemente nosotros siempre somos optimistas con las cosas que hacemos. Entonces, si preguntamos, exploramos en condiciones, vemos tal, pues probablemente esté infraestimado, probablemente será más. Aquí hablan del 60%, pero era un cuestionario que se mandaba a domicilio y el paciente cualquier cosa que notaba en la cadera lo marcaba como que sí, eso está un poco sobreestimado. Creo que andarán sobre un 1, un 2%, pero casi todas son temporales. Este es el diseño inicial de la incisión, como lo diseñó Marcus Mitchell, justo hacia la espina ilíaca anterosuperior. Y nosotros siempre la lateralizamos pues, entre 1, ahora 2 traveses de dedo, cada vez la lateralizamos un poquito más arriba para intentar evitar el femorecutáneo. Segundo, las fracturas periprotésicas, que pasan en todos los abordajes y aquí también, sobre todo en la punta del trocánter mayor. Puede pasar a la hora de fresar el vástago que hagas un crack en el cálcar, como depende del vástago que utilices, bueno, pues, pero sobre todo las fracturas de la punta del trocánter. Nosotros hemos visto que esto es bastante, tiene que ver con la curva de aprendizaje, es decir, que cuando no colocamos bien el separador con el que echamos el fémur hacia adelante, pues normalmente al principio hemos tenido muchas más lesiones trocantéricas que al final rondará el 0,9%. Dicen que si es mujer o edad avanzada tiene más riesgo, etc. Este es el separador que os contaba. Cuando nosotros hacemos mucha fuerza, primero ponemos un solo separador en el sitio exacto. El último día cuando esto, pues ponemos 2 separadores, uno que haga un poco más de fuerza y otro menos, para intentar que ese trocánter pues esté menos, tengamos que hacer menos fuerza, ¿no? Alguna de ellas ha pasado desapercibidas. La ventaja es que como estamos entrando por delante, que no estamos soltando ninguna estructura del trocánter, la inmensa mayoría de estas lesiones que pasan desapercibidas no tienen repercusión funcional porque se mantiene el manguito del mecanismo aductor, ¿no? Y otras las hemos tenido que hacer intraoperatoriamente. Habla la literatura de la tasa de revisión por aflojamiento. En el componente femoral yo no he encontrado. Ahora hay algún multicéntrico un poco corto. En mi experiencia sí que hemos encontrado pues, algún vástago que nos ha quedado o se ha hundido de forma secundaria, alguno que ha quedado por debajo de la línea de osteotomía. Por este motivo yo no he tenido que realizar recambios. Algunos me ha quedado con algo de acortamiento, pues 1 centímetro de acortamiento. Es un vástago que muchas veces se ancla, baja y se ancla en un punto un poquito más bajo, pero se acaba anclando. Los estudios más amplios no encuentran diferencias de revisión. Sin embargo, pues al final, pues lo que va ocurriendo de tal, pues sí que he tenido que hacer recambios en el cotilo, un par de recambios en el cotilo en pacientes míos, pues uno por un aflojamiento y otro por un dolor que no sabíamos que le ocurría. También hablan de que la infección, sobre todo, pero claro, muchos de estos tienen relación a que comparan prótesis de cirujanos que hacen 2.000 y 3.000 prótesis con cirujanos que acaban de pasar la curva de aprendizaje y publican sus resultados en la evaluación anterior. Y dice, bueno, pues es que los tiempos igual no son los mismos. Al final, cuando los estudios ya llevan más para adelante o tienen más seguimiento, tienen más pacientes, pues al final no encuentran diferencias entre los abordajes, ¿no? La obesidad parece que sí que puede ser un factor. Y luego esto que hacíamos al principio, el concepto de ventana móvil para verlo todo muy bien, para ver dónde estamos, para ir para abajo, esto ha desaparecido. Nosotros ahora hacemos una incisión, prácticamente no hacemos ventana móvil, hacemos un pelín de disección justo en la zona que vamos a ver, la fascia. Estos son los casos iniciales y actualmente nuestra cirugía no tiene nada que ver con esto. Sí que teníamos mayor incidencia de seroma en los primeros casos y ahora ya no. Es una cirugía súper segura en cuanto a luxación, es decir, pienso que personalmente pienso que las posibilidades de luxación con el abordaje anterior bien utilizado pues son muy bajas, pero bueno, lo que quieras encontrar, porque claro, la luxación, el primer componente de que se te luxe algo es porque estén mal orientados los componentes. Entonces, si tú en tu curva de aprendizaje no los colocas perfectamente, lo más probable es que tengas más riesgo y hay alguna publicación al respecto. Y hasta ahora tenía la charla, nunca se me había luxado con un abordaje anterior de cadera. Pero bueno, ya sabéis que la realidad siempre supera a tal. Entonces, esto es de hace un año va a ser en verano, una paciente complicada porque tenía una inestabilidad de rodillas en valgo, que se le puso una charla rotatoria, luego le hicimos un abordaje anterior en la cadera, tuvimos que poner una placa puente. Se pasó desapercibida un arrancamiento trocánter que sí tenía consecuencias porque no tenía el buen mecanismo aductor.
y en este caso apareció con una luxación. Pues ya tengo mi primera luxación para no tener que decir que nunca se me ha luxado ninguna. Vimos nuestras complicaciones, sobre todo al principio, en la curva de aprendizaje y pues encontramos pues, todo lo que os he contado. Pues hematomas, seromas, fracturas de trocánter mayor, en unos porcentajes exactamente como os he dicho. No hemos encontrado ninguna diferencia en cuanto a la repercusión del sangrado, ni hizo falta mayor. Hicimos un estudio inicial de cuando estábamos en el hospital de Liencres, que hacíamos esto, y no encontramos diferencias en cuanto al sangrado. La estancia media creo que tiene poco que ver con el abordaje. Es decir, que hay otros factores que creo que a lo largo de la mañana se van a hablar, que probablemente el abordaje favorecerá pues, el que tenga menos dolor y tal, pero bueno, cómo se trata el dolor en estas prótesis, qué información tiene el paciente, la implantación de sistemas de recuperación rápida probablemente tiene más que ver con la estancia media. Ya digo que esos son los primeros casos, no tuvimos trombosis ni luxaciones, una infección, un anseroma que requirió limpieza, lesiones de fémuro cutáneo persistentes, alguna dismetría mayor y en nuestros primeros casos, pues algún implante que no estaba correctamente colocado, luego os los enseñaré. Bien, ¿qué esperamos en cuanto a los resultados cuando nosotros utilizamos el abordaje anterior? Pues vais a encontrar un resultado, a mi entender, estupendo, bastante mejor de lo que tenéis el primer mes y medio. Mejor en el tercer mes y muy parecido al año. Eso es un poquito la curva que quisiera transmitiros. Es decir, yo creo que las caderas que hago por abordaje anterior respecto a las que yo hacía, que hacía antes abordaje transglúteo, bueno, pues tienen menos dolor, deambula mucho más rápido, la funcionalidad se alcanza enseguida, o sea, enseguida se alcanza la funcionalidad mucho más rápido y tal. Claro, no son pacientes seleccionados ya, nosotros ahora la utilizamos habitualmente, pues no sé, que llevaremos 700, 800, que hace mucho que no contamos, la utilizamos en nuestro día a día. Entonces, claro, pues lo mismo es un paciente obeso que un paciente mayor, que una fractura de cadera, es decir, y sí que encontramos que esto es así. Sin embargo, casi todos los estudios encuentran que al año la diferencia es prácticamente nula. Hombre, luego, si os encontráis a los precursores de la técnica, estos son los resultados que publica Mata, dice que a las 6 semanas, pues que la diferencia con el abordaje posterior, el abordaje anterior está en azul ahí, ¿no? Pues el abordaje anterior es Euro Disney y pues lo otro es, pues yo qué sé, Albericia, ¿no? Más o menos. Y al año todavía encuentran unas diferencias que yo no he encontrado en mis pacientes. Dicen, no, es que la cojera con las escaleras... Bueno, pero también eso hay que huir un poco, ¿no? A veces esta gente que son precursores de las técnicas iniciales, pues publican unos resultados que luego en nuestras manos no se llevan a cabo estos resultados tan diferenciales. Sí que he encontrado que el abandono de las muletas ha sido más rápido, que vuelven a las actividades enseguida, que tienen menos cojera. Y luego esto es muy americano, lo de la satisfacción con el proceso, pero es verdad, se hacen unos cuestionarios y la vía de abordaje parece que sí que tiene que ver con esa satisfacción. Volvemos a lo mismo, como es un mercado que está muy influenciado por la publicidad, pues igual está más satisfecho ese paciente porque se lo ha hecho como se ha publicitado que hay que hacer, no lo sé. Pero vamos, sí hay varios estudios en cuanto a que esa satisfacción es mayor. Me gustaría acabar hablándoos un poco de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es larga. Bueno, hay infinidad de estudios sobre la curva de aprendizaje. Esto está bien, es interesante del 21. Dice que entre 40 y 100 casos depende de la habilidad del cirujano y de la cantidad de prótesis que opera al año. Yo, si sois francos, os diría que 100 casos, más o menos. Es decir, que esto no parece que sea algo que lo vaya a utilizar alguien que ponga una cadera cada 2 semanas, por ejemplo, cada 3 semanas o una cadera al mes, porque su curva de aprendizaje le va a durar 10 años. Entonces, creo que esto es para alguien que hace caderas con frecuencia, porque si no, en realidad va a tardar en tener manos, ¿no? Por supuesto, para pasar la curva de aprendizaje, pues hay que aprenderlo. Yo fui a aprenderlo con Marcus Mitchell a Monsingen. Y los primeros casos que os hablaba antes, pues me encontré muchos pacientes de estos, vástagos infradimensionados, con cierto varo, no controlábamos bien la parte posterior, algún cotilo, sobre todo anteverso. Esta es una mala placa, no hablo de cotilo, es una placa que parece una obturatriz, entonces, bueno, no se puede, pero bueno, sí que la anteversión suele ser exagerada en los primeros casos. Algún vástago que se nos hundió porque estaba infradimensionado. Este es el vástago que os enseñé antes, una fractura que pasó desapercibida. Este vástago en varo porque era un vástago pequeño, es decir, la curva de aprendizaje inicial pues es complicada. Evitar sobre todo el paciente musculoso, no tanto el obeso, que no nos da mucho problema. Si el paciente musculoso sí que da más problemas. Las mujeres en general son más laxas, suelen ser más fáciles para iniciarse. Y hombre, los cuellos cortos y varos pues también nos dan un poquito más de dificultad para empezar. Las caderas más complejas, pues desde luego no son para empezar con la curva de aprendizaje.
Entonces, pienso que si conseguimos hacer nuestra prótesis de cadera con un abordaje más funcional, como el abordaje anterior, pues vamos a tener unos resultados precoces, una recuperación más rápida, con menos cojera, el paciente más seguro y pienso que menos riesgo de luxación. Por otro lado, tenéis que tener en cuenta que hay que pasar esta curva de aprendizaje y también lo que habíamos hablado al principio, es decir, si mi curva de aprendizaje va a durar mucho tiempo, pues tengo que comparar eso con los resultados que no son tan desastrosos los resultados que tiene la cadera actualmente, son buenos resultados, ¿no? En general, os digo que encontramos mayor seguridad en luxación, recuperación más precoz, mejor función y una mejor satisfacción del paciente. Bueno, antes de terminar me gustaría hacer un homenaje al doctor Estellés, que es este caballero que está aquí, que ha fallecido recientemente. Él está ahí en esa foto en un curso con 2 estudiantes, en un curso de abordaje anterior. Muchos años antes de que yo empezara a hacer ningún abordaje anterior, el doctor Estellés ya lo hacía con los ojos cerrados. Era un gran experto y ha sido nuestro maestro en muchas de estas cosas, nuestro precursor de que nos preocupáramos por intentar este tipo de abordajes y desde luego pues muchos de nosotros nos hemos formado a sus pechos, por lo que le echamos mucho de menos. Muchas gracias. Gracias, Michel. A continuación, el doctor Francisco González Bosch nos hablará sobre abordaje posterior. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Francisco González Bosch del Hospital Universitario de Donostia y bueno, lo primero agradecer a Eduardo Loroño, a Eduardo Díez, ¿no?, la organización de unas jornadas como estas y el haberme invitado. En principio yo voy a hablar un poco del abordaje posterior y el abordaje superior de cadera. Vamos a empezar con el abordaje posterior, ¿no? En estadísticas a nivel mundial, ¿no? Pues antes tenía una predominancia importante, ¿no? Era con diferencia el abordaje más usado y actualmente yo creo que sigue siéndolo, pese al auge de otros abordajes, ¿no? Llama la atención eso respecto al año 2013, que es la diapositiva de la izquierda, ¿no? Como a medida que han ido pasando los años, pues bueno, si bien el abordaje posterior sigue siendo el más usado, pues bueno, el auge que tiene el abordaje anterior de cadera, ¿no? Y cómo ha ido creciendo. Bueno, en cuanto a los abordajes por vía posterior, está el clásico, luego se fue delimitando al abordaje MIS posterior, que bueno, la incisión era más pequeña, era más dificultosa la cirugía y luego apareció el abordaje superior de cadera, que es la parte superior del abordaje posterior y bueno, que para mí es el abordaje que uso habitualmente en un 85% de los casos, por un 10% aproximado del posterior y un 5% del abordaje lateral. En cuanto a los pros del abordaje posterior, pues el que es el más usado, ¿no? El que es reproducible, que sirve para todo tipo de cirugía, que no daña la musculatura glútea, tiene menos calcificaciones heterotópicas que el abordaje lateral y luego que pese a la fama de las luxaciones y daños en el ciático, pues creo que es un abordaje seguro. Y por contras, el mayor índice de luxaciones y las lesiones del ciático. Y evidentemente yo creo que un factor importante es la necesidad generalmente de tener un segundo ayudante, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, generalmente en toda la zona norte de España, ¿no?, en la mayoría de hospitales, la predominancia que hay del abordaje lateral, ¿no? Respecto, en el hospital nuestro, por ejemplo, hay de 40 traumatólogos, pues bueno, el abordaje posterior únicamente lo hacemos 3, ¿no? Y casualmente los 3 formados fuera, ¿no? El hecho de que sea una formación tan endogámica, que luego se perpetúan
los residentes en hospitales, bueno, hace que haya mucha gente que usa el abordaje lateral, ¿no? Que es un maravilloso abordaje, pero bueno, tiene sus pegas, ¿no? Para mí. Y variantes que hay con el posterior, pues bueno, está la clásica que hacía la tenotomía de todos los rotadores, que incluso si te hacía falta, pues haces la tenotomía del tendón reflejo. Y luego eso, pues generalmente a raíz de la prioridad o de la preferencia que se tiene por abordajes menos invasivos, ¿no? Y de conservación de partes blandas, pues bueno, pues conservando el piramidal y el cuadrado, y se tiene una exposición excelente de la cadera, ¿no? La colocación típica, ¿no? Y bueno, en principio doy un poco el repaso anatómico, ¿no? de la exposición que hay a través del abordaje posterior limitado, ¿no? Conservando el piramidal y cuadrado, que bueno, que permite la visualización y el trabajar en prótesis primarias, desde luego, y también en recambios, ¿no? Y luego lo que es fundamental es eso, un tiempo para evitar las luxaciones, pues el reparar la cápsula articular y luego posteriormente la reinserción, ¿no? La exposición acetabular es muy buena, entonces tiene la ventaja para mí del abordaje posterior, ¿no? De eso, del gran campo que da y de que facilita la cirugía de cadera en todos los pacientes, ¿no? Y para cualquier tipo de cirugía. Bueno, y lo que sí es fundamental para mí es la reinserción de todo el complejo cápsulo-tendinoso, ¿no? De los rotadores a nivel de suturas transóseas. Siempre tiene la fama de las luxaciones y yo particularmente, pues no sé, llevaré 30 años con el abordaje posterior y son contados los casos que he tenido de luxaciones, ¿no? Y de daños del ciático creo que he tenido un caso, ¿no? Que vi perfectamente intraoperatoriamente al reducir que se pellizcaba el ciático, pero bueno, que son lesiones yo creo que sumamente infrecuentes. Y una vez reinsertado todo, bueno, pues prácticamente se restituye toda la anatomía, ¿no? Entonces, soy un defensor, eso, creo que debería enseñarse mucho más a nivel de hospitales el abordaje posterior, ¿no? Que hay hospitales en los que prácticamente no se utiliza. Y creo que eso, que habría que fomentar el uso, usarlo sobre todo en pacientes jóvenes por el menor índice de cojeras que hay y sobre todo en las revisiones que van a dejar muchas menos secuelas que hechas por vía lateral, ¿no? En múltiples cirugías que se hagan sobre una cadera. Bueno, y sin duda alguna que hoy en día hay mucha tendencia a los abordajes MIS, ¿no? Sin duda alguna que no existe el abordaje perfecto, ¿no? En el sentido de que no hay uno que sea el que ofrece todas las ventajas, ¿no? El que hay el lateral, pues bueno, pues quizás sea el más sencillo para usar haciéndolo entre dos personas. En el abordaje posterior, en el anterior, en el superior, pues ya hace falta generalmente un segundo ayudante y sin duda alguna que el objetivo de un abordaje es eso, el hacer lo que sabes, ¿no? Hacerlo bien, evitar las complicaciones, ¿no? Pero sin duda alguna que la tendencia que hay es eso, a intentar conseguir menos días de ingreso, menos complicaciones, haciendo todo, yo creo que exactamente igual, respetando más partes blandas y creando menos daño y creando una recuperación mejor en el posoperatorio de las prótesis de cadera. En el abordaje posterior, pues la gran ventaja es esa, pues la amplia exposición que hay,
que es para todos los casos. Se dice lo de las luxaciones. Yo generalmente cuando hago un posterior pues tengo más cuidados en el posoperatorio en cuanto a posiciones, en cuanto a limitar actividades en el posoperatorio inmediato, ¿no? Y la ventaja que veo con el superior es que si bien es una exposición más limitada, ¿no? Y tiene una curva de aprendizaje pues larga, ¿no? Hay artículos que dicen que si 30 casos, pero bueno, en mi caso debo ser muy torpe, pero 50 casos sí me llevaron para encontrarme con tranquilidad, ¿no? Y hay que tener eso, pues más orientación tridimensional, ¿no? Para la colocación de todo al tener un campo más pequeño, ¿no? Y una gran ventaja del abordaje superior es que tiene una vía de escape, ¿no? Que en caso de que se te complique siempre puedes ampliar un poco el abordaje a un abordaje posterior, ampliando 3-4 centímetros, ¿no? Y tiene la gran ventaja de la tranquilidad que te da en el posoperatorio, ¿no? Y de la rapidez con la que el paciente se puede ir a casa. Entonces voy a comentar un poco el abordaje directo, ¿no? El superior de cadera. Publicaciones hay poco, aquí en Europa se presentó hace 6 años, ¿no? Entonces, curiosamente eso, tiene muy poco crecimiento la cirugía por vía superior, ¿no? Revisando así bibliografía, pues ves hay un par de artículos, el primero y el tercero, que bueno, hablan un poco con referencia, con comparación al abordaje directo anterior. Y entonces, bueno, las únicas conclusiones es eso, que quizá que el abordaje superior respeta un poco más las partes blandas, ¿no? Pero en cuanto a recuperación funcional y todo, pues son similares y los dos ofrecen eso, una recuperación rápida, ¿no? Y luego, lógicamente, con relación al abordaje posterior clásico, pues bueno, pues la recuperación es más rápida, bueno, pero en general hay muy pocas publicaciones sobre el abordaje superior. Bueno, esto es el estado actual, ¿no? De cómo generalmente me siento ahora en las cirugías después de haber pasado la curva de aprendizaje, ¿no? Pero anteriormente a esto explicaba, lo que pasa es que bueno, en esta presentación no ha salido la animación, pues salía eso, pues como yo empecé eso hace 6 años, ¿no? Que después de la charla, pues la primera cirugía que hice fue el abordaje superior, me gustó, fue como un flechazo, pero el hecho de la curva de aprendizaje y de no seleccionar pacientes, pues bueno, pues a mí desde luego eso, pues tenías casos y disgustos, ¿no? Como eso, como tallos femorales puestos un poco en varo, alguna prótesis que se hundió un poco, también un poco por mala indicación, porque al forzar un poco la indicación de la prótesis no cementada, quizá era una paciente que tenía que haberle puesto una cementada, ¿no? Y ese creo que es un error que se comete habitualmente, ¿no? Hay, por lo menos en mi hospital, mucha tendencia a usar prótesis no cementadas, ¿no? En pacientes añosas, osteoporóticas, que luego hay tendencia a que pueda haber un hundimiento de la prótesis, ¿no? Bueno, en cuanto a limitaciones de la prótesis, bueno, son las coxas protrusas, un poco pues a la hora de hacer la osteotomía femoral, ¿no? Y luego eso, los pacientes que son eso, que tienen extremidades cortas y muy musculados, pues bueno, yo no sé, tendré aproximadamente 350 que habré hecho por esta vía. Y bueno, he tenido tres situaciones en las que he tenido que ampliar el abordaje a un abordaje posterior, ¿no? Y los 3 eran pacientes similares, ¿no? Uno que había hecho halterofilia y los otros pues también, o sea que eran pacientes eso, con un fémur muy corto, ¿no? Y muy musculados, ¿no?
y la obesidad, que teóricamente pues limita un poco, pero bueno, como se ve en la radiografía, en la fotografía de la izquierda, pues bueno, que es relativa, ¿no? Pues da un poco más de guerra, pero se puede practicar perfectamente. En cuanto al material, pues sí que hay unos separadores un poco diseñados que ayudan o sea, sobre todo al ayudante, ¿no? A poder separar, ¿no? De forma más o menos cómoda, con mangos largos para no tener que hacer mucha fuerza. Sí obliga un poco a usar vástagos que sean más bien cortos y con la punta un poco redondeada, pues para facilitar la introducción del vástago, y sí exige una planificación preoperatoria, ¿no? El hecho de que sea un abordaje más pequeño, más limitado, y no tener acceso a la visión del trocánter menor, pues te limita un poco y tienes que tomar la referencia de la raspa a la punta del trocánter mayor, ¿no? Como ha enseñado el doctor Facas en el abordaje anterior. Bueno, en cuanto a la colocación, yo generalmente suelo poner eso, un tope a nivel de espina ilíaca superior, ¿no? Y otro en la parte posterior, ¿no? A nivel sacro. Y sí que el paciente tiene que ir muy posicionado en la parte anterior de la mesa para poder aducir el fémur. Y la incisión generalmente pues, suele ser de 8 o 10 centímetros, ¿no? Se aborda hasta fascia glútea, se divulsiona las fibras del glúteo hasta llegar a la grasa pericapsular, y luego ahí ya se identifican, una vez separados el glúteo mayor y el medio, pues se identifica el piramidal y el gémino superior, que se hace una tenotomía a nivel del trocánter, ¿no? Para rechazarlos hacia atrás, ¿no? Esto, bueno, evidentemente facilita mucho la visión, y luego tiene la ventaja de que reclina también el ciático hacia atrás, con lo cual es más difícil lesionarlo. He intentado hacer alguna vez conservando el piramidal, pero bueno, sobre todo en gente joven y así te limita bastante la visión, te dificulta bastante, y creo que no merece la pena por lo menos en mi caso, ¿no? Porque tuve, o sea, un arrancamiento casi del tendón del piramidal, o sea que al final creo que es más práctico eso, el hacer la tenotomía y rechazarlo. Bueno, ahí se ve un poco el piramidal, ¿no? Que se repara para echarlo hacia atrás. Se visualiza el glúteo menor en el fondo, que se reclina hacia arriba, y entonces ya se expone la cápsula articular, ¿no? Se hace una capsulotomía, se reparan los bordes de la cápsula, no se reseca más que el labrum, ¿no? Y dejando la cápsula in situ. Y generalmente la osteotomía de la cabeza femoral, pues generalmente al principio quizá estaba muchas veces obligado a retocar y hacer un segundo corte, pero bueno, cada vez con más frecuencia en un solo corte se hace una osteotomía definitiva. Bueno, la visualización del cotilo, pues hay que ir secuenciando mucho el uso de los separadores para tener una correcta visión, ¿no? El uso del material y de una fresa angulada 45 pues facilita mucho la cirugía, y esta es la visión que se tiene en el fémur, ¿no? Que es bastante limitada. Al hacer la capsulotomía en la zona superior del cuello femoral, pues claro, ves el trocánter mayor que está en esta zona, ¿no? Hay que tener siempre una visión del trocánter mayor, y el corte, el cálcar, es la zona esta que es desde ahí desde donde tienes que trabajar, es toda la visión que tienes del fémur, ¿no? Y lo que generalmente echa un poco a muchos traumatólogos que han venido para ver la cirugía, pues la poca visión que tienen el fémur les echa un poco para atrás, ¿no? Bueno,
ahí el raspado y el tener la medida del hombro de la raspa a la punta del trocánter, que es lo fundamental para controlar las dismetrías. Y luego en el cierre, pues bueno, se sutura la cápsula, se reinserta el piramidal y se hace una sutura continua de la fascia. Normalmente suelo hacer una infiltración del cóctel en la prótesis, ¿no? Y bueno, estos son los pasos claves más o menos en la cirugía, ¿no? Lo fundamental suele ser eso, el identificar el piramidal, que es un poco la puerta para saber que estás en el sitio adecuado, ¿no? El tener una visión del trocánter mayor, luego el corte del fémur y ir eso de forma secuencial ampliando el campo y sin duda alguna eso. Yo creo que si bien en la curva de aprendizaje, sí, claro, tienes que partir de que uno tiene que dominar un poco el abordaje posterior, ¿no? Para meterse en esto. Es lo que decía antes el doctor Facas, que no es una cirugía para empezar a hacer, ¿no? Creo que es un paso evolutivo en el abordaje posterior, ¿no? Para mejorar los resultados, ¿no? En el posoperatorio, bueno, el manejo con frío y para mí la gran ventaja del abordaje superior es el no tener ningún miedo. O sea, hasta ahora pues no he tenido ninguna luxación, ¿no? Hay bibliografía en la que hay series enormes y tal y que prácticamente no ha habido luxaciones, ¿no? Y la gran ventaja que veo es la recuperación, ¿no? Que no tiene nada que ver con el abordaje posterior, ¿no? Habitualmente el 50% de pacientes que opero pues, se van al día siguiente, ¿no? Y prácticamente el 100% se van a las 48 horas. Este es un caso que pongo, pues es para ver un poco eso, lo estable que es la articulación de la cadera. Esto hice una serie de abordajes de Superpad, ¿no? Y entonces el cotilo, el paciente nada, se fue normalmente, pero a la semana me apareció eso, que notó algo raro en la cadera y entonces, bueno, el cotilo estaba con una anteversión, o sea, ya se ven las radiografías, estaba totalmente hacia anterior, ¿no? Y pasaba de los 90 grados de verticalidad, ¿no? Pero a pesar de eso, pues no se luxó la articulación, ¿no? Y luego eso, que a pesar de ser una cirugía MIS, ¿no? El tamaño no importa, o sea, da igual que es lo que menos hago hincapié en el tamaño de la incisión y la gran ventaja que tiene es la recuperación inmediata que tienen los pacientes, ¿no? El menor sangrado, menos dolor y por eso estoy encantado con el abordaje superior. Y eso es todo.